Natalia Martínez Couto. Natalia es fisioterapeuta y osteópata, tiene 30 años de carrera a sus espaldas y está especializada en osteopatía y fisioterapia infantil, aunque ahora ella nos comentará su trayectoria y cómo llegó ahí. Y nada, pues buenas, Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, es mi pasión, ¿no? La fisioterapia. Realmente soy fisioterapeuta de vocación, ¿no? Qué suerte tener una vocación y poder dedicarte a ella, la verdad. Entonces, Pues, si quieres, preséntate tú un poco más. A ver, yo tengo aquí, que igual a ti te da cosa, pero a mí no, decir que tienes un máster en PNI, en osteopatía, en TEMPI para tratamiento del bebé, bueno, yo qué sé, muchísima formación, que sí que me gustaría que nos contaras un poco en qué secuencia la hiciste y por qué, para que quien nos escuche y esté orientando su carrera, pues vea cómo lo hacen otras personas. Pues yo primero, ya hace muchos años, hice la carrera de fisioterapia, ¿no? En aquella época, pues buscabas un poco algo relacionado con la salud y fue la que más me llamó la atención y acabé haciendo fisioterapia. Y ya empecé a trabajar enseguidita y empecé a buscar formación. Durante la carrera ya había conocido la osteopatía y primero hice un curso de especialización en la Universidad de La Coruña, que es donde yo estudié, y después pasé a la Escuela de Osteopatía de Madrid, que volví a empezar de cero el posgrado estupendo ese que es realmente la base de mi formación, igual ese y el de PNI, que por cierto lo he hecho 2 veces. ¡Anda! Entonces, eso es la base realmente de mi formación, la osteopatía en la EOM y la PNI clínica con Leo Primbon. Después, el acabar como fisioterapeuta infantil fueron 2 cosas, ¿no? Una, que yo mi primer curso de especialización después de osteopatía fue en suelo pélvico. Entonces empecé a ver a mujeres embarazadas y después de los embarazos me empezaron a traer a sus hijos, ¿no? Pues querían que yo los viera porque querían que también les guiase un poco en la primera infancia y ahí justo yo también tuve a mi primera hija y que tuvo, por cierto, una plagiocefalia y entonces empecé a formarme de forma más intensa. Primero con la Escuela de Osteopatía de Madrid, los cursos que tenían especiales de osteopatía pediátrica y después ya cursos un poco más específicos como con Carmen Lillo en el IMPAD o de TEMPI con Iñaki Pastor o con Carmela Baeza en Amala o los cursos tan estupendos que tiene Sandra Balaguer en concepto Bebeteta. Entonces esa es mi formación. Primero osteópata y PNI y después por mi experiencia personal con mi hija pues acabé dedicándome a la pediatría, ¿no? Que nunca pensé que acabara ahí, pero los niños son un regalo y entonces es estupendo trabajar con ellos. Hay que tener paciencia, pero es muy bonito. Sí, y la verdad es que es un campo que últimamente, igual que todo lo que es fisioterapia en suelo pélvico y tal, hace 20 años no lo oías mencionar apenas, ni una especialidad ni la otra, y ahora mismo está muchísimo más en boca de todo el mundo. Quizás porque se ha visto la trascendencia que tiene tratar patologías o a lo mejor dolencias en una edad temprana. Entonces, no sé, tú también has notado que hay más demanda, ¿no?, que hace unos años. Sí, por supuesto. Ahora los niños, hay pocos niños y los papás que deciden tener hijos, pues en realidad son papás muy concienciados y quieren que sus hijos estén sanos, ¿no? La fisioterapia ha dado un gran avance en estos últimos 30 años, ha crecido
y nos hemos convertido en una potencia los españoles en fisioterapia, tanto en investigación como en cursos de formación. Damos cursos ahora. Antes los españoles, cuando yo empecé, recibíamos pues de los franceses, los belgas, los australianos, y ahora somos nosotros los que formamos a un montón de profesionales en Europa, en Sudamérica, hasta en Asia tenemos gente españoles formando a profesionales de nuestra profesión, ¿no? Claro, esa concienciación yo creo que también viene, bueno, aparte de que el modelo de paternidad y de maternidad ha cambiado muchísimo en los últimos años, también dado porque como tenemos pocos, tenemos como más conciencia, más tiempo para ellos. Me da la sensación de que hace unos años también era mucho, aparte que no había tanta especialización de algunos profesionales, era por ignorancia. Por ejemplo, yo fui madre hace 20 años, yo no había oído hablar jamás de que nadie a mi alrededor llevase a un bebé al fisio. Y hoy soy consciente de que debía haberlo hecho. Y entonces me da la sensación de que es mucho también por la labor de divulgación que se hace en redes sociales. No sé si tú tienes esa sensación o sí, viene por otros caminos. Claro, por supuesto, las redes sociales es un boom, ¿no? Ahora nos podemos dar a conocer fácilmente, podemos explicar claramente qué es lo que atajamos y los problemas que solucionamos, y entonces, claro, Internet nos ha ayudado en muchísimos ámbitos. La información es fundamental, claro. Los niños realmente, si se atajan determinados problemas en la primera infancia, se resuelven problemas en el futuro. Realmente nosotros tenemos niños enfermos con patologías importantes, pero después lo que trabajamos muchas veces es intervenimos en procesos evolutivos para que funcionen bien y después durante el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje escolar, ahí les damos un plus, ¿no? Evitamos problemas sobre todo de aprendizaje. Vale, es un camino estupendo. Luego otro camino es la posibilidad de que hay niños que no pueden hacer lactancia materna por problemas en la boca o en el cráneo, en la columna cervical, y ahí intervenimos y esos niños pueden hacer una lactancia materna, que es la mejor opción de alimentación en realidad, ¿no? Para un bebé. Claro, porque habrá, si te parece, vamos a hacerlo, a estructurarlo un poco por edades, porque yo no sé tú hasta qué edades hasta cuándo se considera osteopatía o fisioterapia infantil, hasta qué edad. Realmente hay que pensar hasta la adolescencia. Hasta la adolescencia hay patología específica en los niños, ¿no? Ajá. Pero claro, no tiene nada que ver un bebito con un preadolescente. Por eso te decía, si te parece, lo hacemos como por tramos que a ti te parezca y vemos qué patologías veis con más frecuencia, cómo se tratan y si no se tratan, qué consecuencias pueden tener, porque la verdad que de ahí se derivan muchas conclusiones interesantes. Entonces, la primera entiendo que sería de 0 a 3 meses, por ejemplo. Sí, de 0 a 1 año, más o menos, ¿no? Sí. Ahí intervenimos los primeros días, sobre todo en procesos de lactancia. Colaboramos con odontopediatras o pediatras y matronas, por supuesto, que nos muestran problemas de succión, y ahí empezamos a trabajar. Bueno, con logopedas, por supuesto, ¿no? Ahí es un área muy importante en la que podemos ayudar al tándem mamá-bebé, ¿no? Es muy bonito, esa época es dura, es difícil, y estar ahí apoyando a la madre para que consiga una lactancia exclusiva, pues claro, eso es precioso. Es uno de los ámbitos más bonitos. Después de esos primeros meses, ahí ya tenemos que hacer una evaluación
global del bebé, no solo observar los problemas en la succión o en los problemas que tenga en la lactancia, ¿no? Pues ahí ya tienes que explorar cómo está su estructura corporal. Ya tienes que tratar toda la columna, las caderas, observar cómo van esas tibias, esos calcáneos, sobre todo, ¿no? Los pies, las piernas, la columna y después intentar colaborar también con el pediatra por si ves algún otro proceso, ¿no? Por ejemplo, yo me encontré un niño que vino por un problema de lactancia y tenía un nistagmus, era un problema neurológico, ¿no? Entonces, aprender a observar mucho al bebé en su conjunto. Esa observación nos lo da, a mí me la ha dado sobre todo la formación en osteopatía y en PNI, el observar el paciente como un todo, ¿no? Entonces ahí tienes que ver si hay un problema en la cadera, en los recién nacidos es de lo primero que hay que observar, y en los pies y en las tibias, que evitará después que cuando apoye tenga un problema de piaducto. Entonces, ahí ya tienes que, en los primeros días, hacer una evaluación completa. Ajá. ¿Y también deformaciones en el cráneo? Por supuesto, claro. Mandíbula, no sé, todo lo que es la cabecita, que cuando nacen es, ¡ay, qué rico! Tiene la cabeza como un pepino, ¿no? Sí, a ver, es que, pobriños, es que yo siempre digo, los niños que no les hacemos caso. Es muy bonito, pero cualquier alteración en la forma de la cabeza les condiciona también un montón de procesos, ¿no? Ahí están, por ejemplo, patologías como la plagiocefalia, que contaba que mi hija, la mayor, probablemente del poco espacio que tenía en intraútero, porque era una niña muy grande, nació con una plagio y nos dio qué hacer. A veces pensamos solo en la ictericia o cuando nacen o en problemas alérgicos, que ahora hay un montón de niños alérgicos. Pero, por ejemplo, el problema que tenía mi hija en la cabeza, la plagiocefalia, nos dio que hacer. Le condicionó la vista, dolores de cabeza. El nacimiento de mi hija con esa patología fue un punto de inflexión en mi vida profesional. Claro, te abrió los ojos y viste la trascendencia en primera persona, y eso es lo que te llevó un poco a especializarte, ¿no? Sí, después hay otras patologías como la platibasia, que es una deformidad en el occipucio, en la base del cráneo, que puede condicionar problemas neurológicos, ¿no? Eso, los niños que yo he visto, por ejemplo, tengo adultos ahora en la consulta que han sido niños que yo he visto muy pequeños y realmente digo, qué pena que no los hubiera cogido en el primer año de vida, porque eso le podría haber ayudado un poco más, ¿no? Y esas deformidades craneales en el aprendizaje influyen un montón, en el desarrollo, hay un montón de estudios relacionados con las deformidades craneales que casi siempre van asociadas a tortícolis. Una lleva a la otra y incluso paresias en los miembros superiores por el mecanismo de nacimiento, ¿no? Tanto sea un parto vaginal como un parto de cesárea puede generar problemas. Y luego está la cuestión del espacio, ¿no? Claro. El espacio en el útero. Si son dos, más problemas. Claro, y las deformidades en la cara, estas asimetrías con las que nacen algunos bebés también están relacionadas con lo mismo, claro. Claro, porque hay muchos, por ejemplo, las asimetrías en la mandíbula o en la nariz. Hay muchos niños que tienen la nariz desplazada hacia un lado y se asocia muchas veces a problemas en el conducto lacrimal, ¿no? Entonces, eso es un problema que a veces es solo por
por acabalgamiento de huesos en la zona de la bóveda del ojo, el hueso lacrimal con los huesos que forman la bóveda del ojo. Y eso se podría resolver fácilmente con determinadas técnicas de osteopatía pediátrica, sin necesidad después de una cirugía cuando el niño ya es un poquito más grande, ¿no? A veces es necesaria la cirugía, no en todos los casos somos eficientes al 100%, pero sí que hay patologías, los problemas en la mandíbula, en el paladar, que hacen después una mordida cruzada, que los niños luego tienen que pasar por un odontólogo. Ortodoncia. Una ortodoncia que a lo mejor tienen que llevar un año o 3. Entonces, en esas cosas colaboramos nosotros. Entonces, en realidad, la detección temprana es muy importante y puede venir por parte de la familia, pero también debería venir por parte de los pediatras, que son los primeros que atienden a un bebé. Sí, lo que pasa es que la pediatría aún no nos conoce mucho. Ya hay pediatras que nos empiezan a conocer, a los osteópatas pediátricos, pero aún no nos conocen mucho. Yo aquí tengo un grupo de pediatras que sí que me conocen. Pues tengo una compañera en Lugo que también tiene un grupo de pediatras que constantemente le piden que colabore con ellos, pero aún no nos conocen, no saben de lo que... Desconocen mucho las técnicas. La fisioterapia ya es muy conocida. La osteopatía está ahí aún en un limbo que, bueno, saben que hacemos cosas, pero realmente no saben lo que... Sí, es la gran desconocida con lo importante y lo antigua que es. Y la patología de la base del cráneo y del cráneo es trabajo de la osteopatía craneal. Y para hacer un tratamiento y un seguimiento adecuado, ahora mismo, ¿con qué herramientas contáis? Porque, bueno, el craniómetro está por un lado, bueno, yo he visto pediatras que miden con 1 metro. ¿Tú sabes el metro este amarillo de costura? Sí. Eso lo he visto en un hospital, ¿eh? No me lo han contado, lo he visto yo. Entonces le miden el perímetro aquí, le miden acá y siguiente. Entonces, claro, me parece que no puede ser muy precisa esa medición como mínimo. No. A ver, nosotros, bueno, se sigue usando el metro, ese que me cuentas tú, de costurera, para medir a los niños en pediatría, medir el perímetro craneal. Para medir estos problemas de cráneo, se utiliza un craniómetro que se validó en Cataluña, en un hospital español, pero claro, es muy difícil de colocar. Tienes que colocar una cinta elástica y luego con un sistema de medición parecido a un compás estableces dos mediciones o 3. Pero claro, ya reproducirlo en la sesión siguiente ya es muy difícil porque no puedes volver a poner la cinta en el mismo sitio. La cabeza del bebé ya ha crecido y es imposible poner la cinta en el mismo lugar, ¿no? Aunque tiene unas marcas para señalizar, realmente que a mí me gusta evaluar mi trabajo, supongo que a todos los fisioterapeutas nos gusta, ¿no? Tenemos cada uno nuestros test, cuanto más validados estén mejor, pero necesitas reevaluar tu trabajo, ¿no? Claro. Aparte de saber porque el craniómetro te indica una medición a partir de la cual pues es necesario un apoyo neurológico, a partir de la cual, bueno, te hace sospechar, por ejemplo, que puede haber una craniosinostosis, que es una unión entre 2 huesos del cráneo. Entonces, esa deformidad se debe a esa unión de esos huesos, ¿no? Entonces, cuando llega a un punto, a una medida determinada, pues te hace sospechar que puede haber eso, entonces ya hay que acudir a una radiografía, que es otra forma de medir, pero tú no le puedes estar haciendo mediciones con una radiografía cada 2 semanas a un bebé. No. Entonces, puede ser ninguna, ¿no? Mejor. Entonces, ahí sí que nos falta un sistema de medición, fiable,
que sea no invasivo en un niño, como puede ser una radiografía, que no tenga ningún efecto secundario a mayores y que se pueda hacer de forma racional. Me imagino que también es importante para ver la evolución, no solo para que la veas tú como profesional, que evidentemente sí, porque eres quien lo tiene que tratar, sino también para explicarlo a los padres. Claro, que vean claro. la evolución, porque yo como madre diría, bueno, ¿esto está haciendo su efecto o no? Porque visualmente es muy difícil. Claro, visualmente no es lo puedes tú evaluar cuando tienes mucha experiencia, sabes si va mejor o no, pero realmente tiene que haber una medición, ¿no? Incluso para comunicarte con otros profesionales, pues mandarlo a un pediatra. Mira, es que este niño pues le he trabajado y no evoluciona, o sí evoluciona, o vamos a esperar a ponerle un casco, que es otro tipo de tratamiento que se hace con los bebés con deformidades craneales. Vamos a esperar porque está evolucionando, ¿no? También hay un tiempo de trabajo. Realmente cuando es más efectivo el trabajo de un fisioterapeuta en las deformidades craneales es los primeros 6 meses de vida. Entonces, ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Pero o para ponerte en contacto con un odontopediatra ya, para tomar decisiones en realidad de por dónde... o que te pregunta, pues que sepan, ¿no? O incluso un neurólogo, un neuropediatra. Ahí hay que tener un método de medición más fiable. Ajá. Porque el que tenemos no es suficiente. Sí, entonces podríamos decir que los motivos por los que la gente se pide consulta más al principio, en el primer año de vida y sobre todo en los 3 primeros meses, podrían ser problemas con la lactancia y deformidades en el cráneo. Sí, y luego los padres a veces no ven las deformidades en el cráneo. A veces no se dan cuenta, se lo tienes que decir tú. O lo normalizan, quizás sí, lo normalizan. no, es se que da por hecho que cuando naces tienes cosas torcidas. Fue un parto complicado, o le hicieron una ventosa, o le hicieron un forceps. Entonces se asimila que como le pasó eso, pues ya eso. Y eso normalmente todo el mundo les dice, no, eso evoluciona solo, mejorará solo, pero no siempre mejora solo, ¿no? Y normalmente los padres o es porque no gira la cabeza hacia un lado por una tortícolis o por problemas de lactancia y algunos se dan cuenta de que tienen una deformidad, ¿no? El problema es que si hubieran venido al principio de todo, porque si hay huesos que no consolidan, que hasta los 15 primeros días se pueden tratar mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, el temporal, la mastoides, se puede trabajar mucho mejor si los bebés vienen antes de los 15 días. Entonces, claro, a lo mejor te vienen a los 7 meses, porque la cabeza no se le da puesto redondita, ¿no? Y ahí ya es mucho más difícil trabajar. Tienen que venir antes, cuanto antes mejor. Vale. Yo, mis madres que vienen a la consulta para trabajar los problemas que puedan tener en el embarazo o porque quieren estar muy sanas o para el momento del parto, quieren que les lleve el parto, el primer día que salen de casa vienen a la consulta. Y ahí yo veo al producto de la lucha de los 9 meses. Claro que en realidad ahí está el otro lado de la cara de la moneda, que son las mamás también, porque claro, eso es menudo melón acabamos de abrir, porque se han normalizado históricamente tantísimas cosas que envuelven al cuerpo de la mujer durante la gestación y después del parto, y se han normalizado y ya volverá al sitio o es lo que hay. Es lo que hay. Esto es así, es lo que hay. Sí. ¿Cómo? Y claro, ahora se está demostrando y estamos viendo que no. De hecho, muchas mamás, como me estás diciendo, también tratarás en el posparto, seguramente. Mira, yo es que eso es una cosa que tengo de toda mi carrera profesional, ¿no? Yo cuando hice el primer máster, la primera formación en osteopatía, la hice en el año 94. Wow. Están muy buenos, ¿eh? Mis profes eran franceses, belgas,
Y ahí yo empecé a conocer lo que era el suelo pélvico. Ahí las mujeres francesas en el año 94, o sea, hace 30 años, daban a luz y pasaban, igual que iban ahora se va a la matrona a los 15 días o a los días que sean, ¿no? A hacer revisiones, ya pasaban por un fisioterapeuta y hacían su recuperación de su periné, ¿no? Que es fundamental en la vida de la mujer, en muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero a nivel social, a nivel sexual, a nivel de pareja, es que es súper importante, ¿no? Y hace 30 años, y nosotros estamos empezando ahora. Efectivamente. Estamos en España. Ahora hará como un año más o menos que se está empezando a hablar con más frecuencia, con menos tabús y menos pelos en la lengua, porque también todo lo que envuelve a las cosas de cintura para abajo que decía aquel, siempre es como, esto no se habla, esto no, es que es tan importante, y no ya por el tema sexual, que evidentemente también, sino pues me imagino que incontinencias, otro tipo de molestias que bueno. Claro, es que lo que es una incontinencia, yo me acuerdo cuando yo parí, hablando con algunas amigas, la primera vez, mi hija tiene 20 años, bueno, ya no va a ser igual. Digo yo, ¿cómo que no va a ser igual? Esto no puede ser. O sea, pero ¿cómo tú te dejas esto no va a ser igual? No puede ser. Tú tienes que vivir con tu cuerpo el resto de tu vida y disfrutarlo y por supuesto estar sana, ¿no? Sí. Es lo más importante. Sin ánimo de ponernos muy como mujeres, pero es que es verdad, es que se ha normalizado de una forma que, bueno, por suerte ya estamos consiguiendo que, de hecho, esta conversación, por ejemplo, aunque no estaba en la hoja de ruta, esta conversación ya quiere decir que, bueno, estamos poniendo conciencia en ello, nosotras las primeras, y luego ya el resto de la humanidad. Vale, por reconducir un poco. A partir del año, me imagino otro tipo de patologías que son las que más veis en consulta. Cuando empiezan a andar los niños, sobre todo los padres consultan por problemas en los pies. Sobre todo. Ahí tenemos que colaborar mucho con los podólogos, ¿no? Y ahí empezamos a ver, cuando empiezan a caminar, problemas que no se han resuelto durante el desarrollo motor de los primeros meses, ¿no? El niño cuando nace tiene unos reflejos primitivos que tienen que evolucionar hacia movimientos activos voluntarios, y esos reflejos primitivos a veces persisten. Ese es un trabajo estupendo que tenemos que hacer los fisioterapeutas, evaluar esos reflejos, porque luego condicionan, por ejemplo, muchas veces la forma de caminar, ¿no? Nosotros siempre tenemos como 3 planos donde tenemos que trabajar y coordinarnos con otros profesionales, que son la vista. Ahí el osteópata craneal tiene que trabajar en el cráneo. La boca es otra referencia sensitiva que influye mucho en la postura y luego están los pies, ¿no? Es el trabajo combinado con podólogos que es súper importante, ¿no? Y en realidad ellos y nosotros tendríamos que conocer todo eso, ¿no? Y el trabajo que hace el otro profesional. Pues un podólogo también, o un optometrista, por ejemplo, también tendría que poder evaluar un cráneo, ¿no? Para saber si ese niño tiene alguna patología, algún problema de asimetría craneal en la que el osteópata puede intervenir, ¿no? Claro, porque no todo se soluciona con unas gafas o con unas plantillas. Quizá antes de llegar a eso se pueden hacer otras cosas o combinar ambas. Sí. Ahí en los cursos en la formación que yo he hecho, una de las cosas bonitas es esa, que a veces participamos profesionales de otras, o sea, de distinto origen, ¿no? Pero todos estamos centrados en el niño. Y eso es muy bonito, porque aprendes muchas cosas de los compañeros, ¿no?
y colaboras y eso es la base, ¿no? Y realmente no solo nosotros deberíamos de tener acceso a, pues eso, por ejemplo, a estos sistemas de medición, sino los deberíamos de conocer todos. Claro, porque al final son herramientas comunes para el mismo problema desde enfoques distintos. Sí. Luego, eso, cuando empiezan a andar, los pies. Los pies es uno de los mayores motivos de consulta. ¿Por qué mi niño mete los pies para adentro? ¿Por qué calceta? Eso es una de las primeras cosas. Y cuando ya empiezan a ser un poquito más grandes, que hay padres que están muy atentos, pues lo que les preocupa es que su columna esté derecha, ¿no? O sea, las escoliosis les preocupa mucho a los padres. Pero se sabe, por ejemplo, que las escoliosis que cuando realmente se ven es en la adolescencia y ya tienen también poca solución. En los estudios que hay se sabe que la plagiocefalia, las asimetrías craneales condicionan la aparición de escoliosis. A partir de una asimetría, de un grado de asimetría determinado, el índice de la aparición de una escoliosis en un adulto es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, ese es otro caballo de batalla que tenemos. La presencia de una escoliosis en un niño le va a condicionar pues, el uso de corsés si se coge a tiempo, ortopédicos si realmente el tamaño, el grado de escoliosis es importante. Y eso aún es peor que una ortodoncia, o sea, es que eso, digo, pudiendo evaluar a ese niño de vez en cuando, bueno, sobre todo verlo en la primera infancia, en el primer momento de vida y después el primer año. Y después, durante el crecimiento, evaluarlo de forma habitual, pues cada 6 meses, o cada año y ver cómo evoluciona esa columna es súper importante, porque en la edad adulta es un problema. ¿Con qué frecuencia? Porque a menudo oímos que, bueno, si la última vez lo tenía bien y ahora cómo ha llegado esta desviación. Quizá, ¿qué edad es la edad más crítica en cuanto a escoliosis se refiere para verlo cada cuánto deberían ser esas revisiones? Por supuesto, hay que evaluar las asimetrías craneales al nacer, ¿vale? Y luego, el primer año de vida hay que observarle bien sus reflejos primitivos. Bueno, con la asimetría craneal asocio al mismo lado la tortícolis infantil, ¿vale? Eso hay que evaluarlo desde el minuto 0. Y si aparece hay que tratarlo. Y no hay que tratarlo solo cuando el niño ya consigue toda la movilidad completa, no, hay que revisarlo, ¿vale? Porque yo siempre digo que en este tipo de patologías, yo se lo explico así a los padres, ¿no? Que la cabeza de un niño es como un globo y todo el sistema facial cervical es igual, es blandito. Y cuando aparecen este tipo de patologías es como si tuvieran en ese globo un chicle pegado. O en la columna cervical, en la zona de los músculos, como si tuviera un chicle pegado. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar ese chicle y soltarlo, despegarlo. Trabajamos la musculatura cervical, equilibramos el cuello y bien. Pero a veces en los momentos de crecimiento, en los picos de crecimiento, ese chicle no se ha despegado completamente. ¿Vale? Entonces, crece otra vez y entonces volvemos a notar tensiones. Entonces, a veces es conveniente a esos niños verlos de forma periódica. Ya. Al principio, pues dependiendo un poco de la patología, de cómo esté el niño al inicio, ¿no? Pero hay que verlos cada cierto tiempo, como mucho, o sea, durante el primer año de vida, aproximadamente todos los meses, una vez que esté bien, una vez que el niño esté bien. Ya.
y después cada 6 meses volver a evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un problema de dismetrías en las piernas, bueno, las dismetrías en las piernas muchas veces van asociadas a problemas en las caderas no diagnosticados cuando son pequeños, ¿no? Cuando son bebés. Entonces, a largo plazo aparece una dismetría. Entonces, esa dismetría nos puede condicionar una escoliosis. Entonces, es verdad que las piernas no crecen al mismo tiempo, ¿no? No crece la derecha y la izquierda, no crecen exactamente igual. Pero en 6 meses se deben de reequilibrar. O, por ejemplo, si ahora encontraste una pierna larga, en 6 meses tiene que ser la otra la que esté larga. ¿Vale? No puede ser siempre la misma pierna larga. Entonces, esas cosas, por ejemplo, cuando ya son un poquito más grandes, a partir de los 3 años, bueno, pues se pueden ver cada 6 meses, ¿no? Es el periodo de tiempo en los que deberíamos de notar que hay un cambio, por ejemplo, en la longitud de las piernas, ¿no? Y que te lleva a ver pues, la escoliosis, observar la escoliosis, a ver si evoluciona o si no evoluciona, o si aparece o si no aparece. ¿Vale? Pero todo parte de la primera etapa. Entonces, la respuesta es cuando son bebitos, en la primera etapa. Y luego ya, vale. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Estaba pensando por ir ya terminando, porque es que podríamos estar aquí un montón de tiempo, pero al final tiene que ser manejable también para que la gente lo escuche. Por hablar un poco también de metodología y tal que tú sigues, porque, bueno, me consta por otro que nos gusta mucho ver cómo trabajan los demás y tal. Y me gustaría saber un poco toda esa información, porque debes tener clientes desde bebés y que ahora ya son casi adultos, y claro, toda esa cantidad de información de evolución y tal, ¿dónde la registras? ¿Cómo la registras? Si tienes tu propio proceso y haces siempre lo mismo cuando tratas a una persona, porque claro, la memoria es finita y al final no puedes... Por supuesto que hay que tener un método de registro. Mira, yo este año he visto a un bebé que había tratado a su madre de bebé. Oh. O sea, cuando me la vi por la consulta, claro, no la conocía, porque ella llevaba mucho tiempo, la había visto pues justo antes de la universidad, la última vez. Y cuando me viene con su bebé, impresionante. La verdad es que eso es tremendo, ¿no? Y sí es verdad, necesitas un método de registro, porque te tienes que reevaluar. Es muy importante que nos reevaluemos los fisioterapeutas. Tienes que saber también para decidir hacer más formación o por qué camino debes de seguir, con quién debes de aprender. Es muy importante registrarlo todo, ¿no? Yo utilizo el EFISIA. Es un sistema de registro de toda la historia clínica del paciente y es imprescindible. Aparte de que te ayuda en otros aspectos como es la facturación, la elaboración de informes o lo que sea, pero tienes que tener un sistema de registro. El papel hay que prescindir de él. Sí, el papel es que ocupa espacio, además hay que ir a buscarlo, además... Sí, bueno, ya estamos en otra época. Sí, yo creo que eso ya... Ya segundo plano. Y luego tienes que tener ahí... una cosa que me gusta de la EFISIA es que también tiene unas estadísticas de lo que tú haces, ¿no? Pues de tus clientes, de qué técnicas estás usando, de cómo son las consultas, si son presenciales online o como... O sea, es un apoyo fundamental ahora, una herramienta de trabajo más.
Y te quería preguntar, ya vamos terminando, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo en la clínica? Lo que puede ser, porque claro, nos guste o no decirlo así, tienes un negocio. Y entonces, como en todos los trabajos, hay unas partes que nos encantan y otras que no tanto. Entonces, quería preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta del día a día en la clínica y qué es lo que menos te gusta de la parte de ser fisio con un negocio propio? A mí lo que más me ha gustado siempre es el contacto con el paciente, ¿no? El poder ayudar a un bebé que llora y no saben por qué, ¿no? Eso es muy bonito. Ayudar a una madre que está pasando todas las mujeres que hemos parido sabemos que los primeros momentos son duros y todo el mundo te cuenta su experiencia y te quiere guiar, pero tú tienes otros objetivos y otras convicciones y buscas ayuda, ¿no? Entonces hay que respetar a esa madre, la decisión que haya tomado sobre la lactancia o sobre el cuidado de su bebé, hay que respetarlo, ayudarle. Ahora me alegro muchísimo de la presencia de los papás. O sea, he notado en los últimos 2 años un cambio en el apoyo a ese momento, a ese tándem mamá-bebé del padre con la posibilidad de estar de baja paternal. Es maravilloso, las familias están más unidas, se hace más imprinting con el bebé. Eso ha sido un cambio que he notado yo que es estupendo. Y eso es lo que más me gusta. O sea, ¿Y lo que menos? Trabajo con los pacientes. Y lo que menos, pues mira, lo que menos me gusta, pero no me queda más remedio, es el momento de cobrar. O sea, es lo que menos me gusta. O sea, me cuesta, me sigue costando. Después de 20 años con una clínica privada decidí dejar la sanidad pública porque no podía desarrollarme profesionalmente como yo quería. Pero el momento que más me cuesta es el momento de cobrar. ¿Pero te cuesta porque el proceso de cobrar es complicado o porque es una barrera mental? No, porque yo creo que lo que yo hago, ¿no? O lo que hacemos nosotros como fisioterapeutas y osteópatas, a esto debería tener acceso todo el mundo, ¿no? Yo creo que todos los bebés tendrían derecho a que nada más nacer un osteópata pediátrico los evaluase y los ayudase. Y eso no es posible. Entonces, ese momento es lo que menos me gusta. Ya, vamos, que es un tema de valores. No, es un tema de valores, no es que Ifisia no funcione bien, digo, y eso, dínoslo. No. A ver si justamente ahí te puedo ayudar. En lo otro de los valores, cada uno nos gestionamos como podemos, pero ya entiendo. Por eso te he preguntado si era una barrera mental o porque me daba la sensación de que ibas por ahí. Me ha gustado mucho lo que has dicho, que tomaste la decisión de dejarla pública, que parece que siempre en la pública está la solución a todos nuestros problemas de empleabilidad, por decirlo de alguna forma. Hay mucha gente joven que nos escucha, entonces tú que has pasado por la pública y ahora tienes la privada, y con esto ya sí que terminamos, ¿qué le dirías a alguien que se licencia hoy? ¿Qué itinerario le dirías que siguiera? A ver, yo sobre todo formación. Yo ya sé que la formación es cara, pero hay que empezar a trabajar siempre en donde puedas, en donde te den trabajo, que hay trabajo para los fisios. Y una vez que empieces a trabajar, decidir qué es lo que más te gusta, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, empecé a trabajar en la sanidad pública y yo vi que lo que había aprendido en la carrera no me servía para mucho. Entonces, realmente empecé por ejemplo, uno de mis primeros pacientes fueron dos bebés gemelos, dos gemelos. Uno con una plagiocefalia brutal y otro con un pie zambo terrible. O sea, yo a esos niños no les pude ayudar porque no tenía conocimientos suficientes. Entonces, claro, tú tienes que ver
que ver y qué es donde tú quieres trabajar, que una vez que empieces a trabajar y donde tú ves que están tus carencias, ¿no? Y por supuesto empezar con una formación seria y potente, que te dé una visión global, ¿no? Por ejemplo, la osteopatía es una de las cosas que hace. Yo mi experiencia con mis compañeros muchas veces se forman en una técnica, ¿no? Y yo creo que cuando acabamos la carrera debemos de buscar una formación muy global. No asustarnos de que es un año entero o 2, no. Eso te va a dar otra base semejante a la que te da tu formación universitaria, sobre la que tú vas a ir luego construyendo, ¿no? Yo es el consejo que doy. Yo creo que he intentado hacer eso y me ha ido bien. Estoy contenta, vamos. Estás contenta de tener tu propia clínica, ¿no? Era lo que querías y ha cumplido tus expectativas, ese salto que diste, ¿no? De la pública a la privada. Sí. A ver, claro, es que luego profesionalmente te diriges mejor, ¿no? Yo cuando trabajaba en la pública ya intentaba trabajar con las matronas, por ejemplo, en suelo pélvico, ¿no? Pero es muy complicado porque no hay tiempo, o sea, no hay tiempo. No le puedes dedicar tiempo. Es un poco frustrante, ¿no? Sí. Entonces, yo llegaba a mi casa todos los días frustrada y al final, pues mi pareja, que también es fisio y osteópata, me dio ese empujón de, venga, va, pues vente conmigo a la privada. Y ahí estamos los dos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Natalia. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Otro día quedaremos para hablar más sobre el suelo pélvico, más rato. Vale. Venga, gracias. Hasta luego. Chao.